Vale, ya estamos grabando, Ismael. Ismael, Buenas. antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast Día para Todos. Bueno, para quien no lo conozcáis, hoy nos acompaña un profesional que no solo habla de inteligencia artificial, sino que también vive desde la trinchera de los negocios lo que es la inteligencia artificial. Ismael Llamazares es un veterano del sector de la auditoría y la consultoría que tomó una decisión radical, que era dejar de ver la IA como una amenaza en su industria e incorporarla de forma activa en una industria que a los ojos de los neófitos desde fuera se nos puede antojar quizá un poco antigua, ¿no? Un poco carca. Y bueno, pues Ismael decidió incorporarla de una forma muy activa. Es socio director de Evidente Auditorios y es cofundador de Stratia. Stratia es una consultora boutique de inteligencia artificial que está orientada a empresas, sobre todo en el sector de auditorías, despachos de abogados, que quieran implementar la inteligencia artificial de una forma realista. Entonces, bueno, Ismael, lo he dicho, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Eres Gracias a ti por la invitación, Alberto. Bien hallado. bien hallado, eres el segundo invitado de este nuevo concepto de invitados. Y bueno, la primera pregunta de rigor es obligada. Ismael, ¿cómo has llegado tú a la inteligencia artificial? Porque todos tenemos una historia detrás. Yo la tengo, Eric, que estuvo con nosotros también, pero ¿cuál fue tu caso? ¿Cómo has llegado tú a la inteligencia artificial? Pues mira, ya cumplí los 3 añitos de fiebre por la inteligencia artificial. Yo recuerdo que creo que fue el 3.5 de ChatGPT, esa salida que fue pues, la que más velocidad de descargas consiguió en menos tiempo. Creo que salió en noviembre del 22, una cosa así, o finales de noviembre del 22 o principios de diciembre del 22. Sí. Yo tardé un par de meses, lo escuché en su momento, en ese momento no captó mi atención, pero no me digas por qué en enero, febrero me dio por trastear. De por sí soy de naturaleza siempre curiosa. Entiendo que porque en diciembre siempre estamos con los cierres de ejercicio y tendría otras atenciones más urgentes, y en el mes de enero, que normalmente es cuando un poco se relaja toda la marea, pues me dio por descargar. Obviamente vi que era una tecnología todavía en pañales, con muchos déficits, muchas carencias, pero en cuanto la vi interactué mínimamente con ella, pues me explotó la cabeza, ¿no? Me explotó la cabeza y me generó una explosión de sensaciones y de sentimientos muy, muy contrapuestos, ¿no? Yo siempre digo que a mí la IA me genera dicotomías continuamente. Si he llegado pues un poco a entenderla, ha sido un poco fruto, siempre digo, entre una mezcla de pasión y obsesión, porque pues por un lado siento una fascinación extrema, ¿no? por todas las capacidades que desarrolla y la velocidad exponencial a la cual se está desarrollando. Y Correcto. también pues por las múltiples preocupaciones que me genera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues despertaron en mí muchos sentimientos y una necesidad, ¿no? de hacer un seguimiento continuado extremo, ¿no? Entonces, desde ese momento llevo ya 3 años y bueno, pues poquito a poco me he ido metiendo cada vez más en ella. Una pregunta, has mencionado ahora preocupaciones. ¿Con preocupaciones a qué te refieres? ¿Preocupaciones desde un punto de vista profesional en tu industria, más personal, social, humano? De todo tipo, porque empiezo por las existenciales y ya desde un punto de vista humanista. Esos escenarios están ahí con un porcentaje que la gente más preparada y que conoce mejor estos modelos, pues no lo consideran desdeñable, ese porcentaje de que todo se vaya de las manos, sobre todo un poco teniendo en cuenta la velocidad a la que se está desarrollando, ¿no? A todos igual nos gustaría que se pudiera desarrollar esta tecnología con más garantías, con mayor gobernanza, y sin embargo, pues por cuestiones de geopolítica se está desarrollando con un desenfreno y bueno, pues eso al final hace que el porcentaje de que esto salga mal, pues al final pues tenga un porcentaje de probabilidad bastante
bastante elevado, ¿no? Por lo menos para no descuidarlo. Ujú. Pero también, obviamente, porque lo que percibí ya desde un primer momento es un poco la sensación que a día de hoy, pues, he ido poco a poco confirmando, ¿no? Que hay un proceso de desplazamiento, igual que en la revolución industrial hubo un desplazamiento del trabajo físico por máquinas, Ujú. pues ahora mismo hay un proceso innegable de desplazamiento del trabajo cognitivo por GPUs, ¿no? Correcto. Entonces, en un sector en el cual yo me desenvuelvo, bueno, pues un trabajo meramente 100% cognitivo y además muy Ujú. procedimentado, con muchos procesos marcados en base a una Ujú. normativa, pues es un carne de cañón, ¿no? Para que pueda ser fácilmente sustituido por las capacidades que tiene esta tecnología. Una pregunta. Tú estás siendo punta de lanza en tu industria, has sido ponente en múltiples conferencias hablando de la inteligencia artificial a tus compañeros y compañeras. Eh, ¿Qué percepción hay con la gente con la que tú hablas? Porque yo, y esto es una cosa que también hablé con Eric en el anterior podcast, yo a veces me siento un poco pregonando en el desierto, ¿no? Yo creo que estoy llegando a ser el pesado de la IA en los grupos de WhatsApp de la familia, de las amistades. Mi mujer ya lo tiene asumido, esto es así. Pero, ¿cuál es la percepción que tienen tus compañeros de esa industria? Porque, como te digo, desde fuera, los neófitos, vemos vuestra industria un poco como anticuada, ¿no? Como carca, nos imaginamos una persona encerrada en un despacho con tomos innumerables, dosieres, archivadores. ¿Y cómo lo perciben tus compañeros? ¿Como una amenaza o como algo que les puede ayudar a crecer? Pues mira, es un sector eminentemente pues muy tradicional, ¿no? Eso es innegable bueno, pues al final la prudencia, que es uno de los principios que rigen la contabilidad, pues al final se impregna, ¿no? Dentro de, Ujú. de nuestro ADN como auditores, ¿no? Bueno, por la percepción que tengo de múltiples y múltiples conversaciones, porque bueno, al final soy una persona que más al margen ya de, bueno, pues de las múltiples ponencias que vengo realizando dentro de foros de mi sector, bueno, pues también siempre he sido una persona que socialmente he participado mucho de los múltiples foros bueno, pues soy una persona que me gusta moverme continuamente y participar de múltiples conversaciones, ¿no? Bueno, pues ha ido un poco evolucionando, ¿no? Al principio, pues ahí sí que me sentía muchas veces cuando ya tenía yo dentro unas inquietudes muy altas, ¿no? Y unas sensaciones también muy exacerbadas, pues ahí sí que me sentía completamente incomprendido, ¿no? Porque al final era como si hablara otro lenguaje a una persona que no me entendía de nada, ¿no? Y me miraban pues un poco como las vacas al tren, ¿no? Luego, poco a poco, pues al final ha ido calando, ¿no? Poco a poco, muy lentamente, pues un poco la trascendencia que esta tecnología, todavía no en el grado que realmente lo tiene, ¿vale? Ujú. Porque estamos ahora mismo inmersos en una revolución, ¿no? Yo al Ujú. final siempre en mis ponencias arranco con una imagen de un tsunami arrasando pues, la ciudad donde realizó la ponencia, ¿no? Porque al final quiero que sea un poco representativo de esta nueva era en la cual estamos inmersos, ¿no? Y es una revolución completa. Entonces, poco a poco, por múltiples fuentes va calando la trascendencia y la importancia de esta tecnología. Entonces, bueno, la gente poco a poco va haciendo cosas, pero Ujú. lo que sí me he dado cuenta es que se quedan y se piensan que las capacidades de esta tecnología se limitan o se circunscriben exclusivamente al nivel más bajo, ¿no? Que es al nivel, pues, de conversacional, reactivo Un de la chatbot. tecnología. Un chatbot, exactamente. Entonces, Ujú. son completamente desconocedores o si lo conocen no saben ni por dónde empezar con todo el resto de funcionalidades que este ecosistema de tecnología nos ha traído, ¿no? Y ahí es Ujú. donde están completamente perdidos. Con lo cual, pues al final no puedo tampoco tener conversaciones de calado dentro de mi profesión salvo con, igual te diría, 2 o 3 personas, ¿no? A nivel nacional, que realmente sí que están igualmente involucrados, ¿no? Con toda esta tecnología. El resto, pues al final, están en un estadio todavía de no saber por dónde realmente implementarlo en sus procesos, en su día a día,
de una forma trascendental, ¿no? Que al final en sus procesos haya una implementación de tanto a nivel de ahorro productivo, de eficiencia, de incremento de la eficiencia, como también de incremento de la calidad, ¿no? Porque esa doble vertiente siempre, yo siempre la remarco, ¿no? Que hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de un incremento de la eficiencia a la hora de realizar nuestro trabajo, sino también de la calidad en la cual podemos desarrollar nuestro trabajo. Y una pregunta. ¿Es posible que debido a esa, como dices ahora mismo, ¿no? Que ahora mismo dentro de tu industria, tu sector, tú encuentras que quizá con 2 personas sea con las que realmente puedas departir en profundidad sobre esta tecnología a día de hoy? Porque en tu industria no está, digamos, el conocimiento aún extendido, interiorizado, absorbido, procesado. ¿Es posible que eso te llevase a lanzarte a crear o a cofundar esa empresa Stratia para darle servicio y además, más que servicio, quizá también educar, ¿no? Porque yo creo que hay una labor por delante de picar mucha piedra aún, de educar, de divulgar. De hecho, este podcast nació con ese espíritu, ¿no? Divulgar. Yo empecé con esto porque me encanta. Hay 100.000 personas haciendo podcast, haciendo contenido, pero no encontraba gente que, entre comillas, fuese a la trinchera a hablar con gente de la vida real que están haciendo las cosas, que se encuentran dificultades, que han podido hacer o no han podido hacer, sus errores, sus aciertos. Entonces, ¿es posible que Stratia naciese un poco con ese espíritu? Sí, seguro. Lo único que, bueno, que nació incluso cuando realmente dentro de mi sector nadie me comprendía, ¿no? Pero, bueno, pues en ese momento tampoco me quiero considerar un visionario ni uno iluminado, pero sí que yo que ya llevaba un tiempo, trabajando con la IA y viendo las capacidades que tiene y sobre todo la evolución exponencial que tienen esas capacidades, pues ya vislumbraba que, bueno, pues va a haber una fase de transición muy dolorosa y que, pues, en ese momento que ni siquiera la gente lo estaba viendo venir, pues que se iba a necesitar mucha ayuda desde la honestidad, desde la ética de trabajo, que esa pues viene ya impregnada dentro de nuestro ADN en la profesión, y con un aterrizaje pues de una persona que realmente está en el barro, está en la pelea, que comprende perfectamente los procesos del sector, porque en ese momento pues lo único que veía era que los que estaban, digamos, proporcionando esos servicios de ayuda, pues eran las grandes consultoras, por un lado, y por otro lado, pues también empezaba a aparecer pues mucho profesional freelance, pero bueno, con una estructura muy de mínimos y sobre todo sin tener ningún tipo de conocimiento del sector, ¿no? Entonces, al final, veía mucho mensaje, bueno, entre comillas sensacionalista, pero mucho brindis al sol sin conocer realmente cuáles son los problemas y los procesos dentro de nuestro sector, ¿no? Entonces, ahí pues sí que tomé la iniciativa de crear la consultora Stratia para pues intentar ayudar en esta fase de transición en la cual entramos, porque pues va a haber muchos problemas, pues un poco pues por lo que estamos hablando, ¿no? Después de múltiples conversaciones, de muchas dificultades de todos los compañeros a la hora de saber por dónde empezar a hacer un despliegue realmente práctico, productivo y con cumplimiento normativo, pues al final es ahí donde tomé la decisión de crear la consultora. Y una pregunta, ¿es posible que nos esté viendo, nos esté escuchando algún pequeño empresario, alguien que sea, no que sea un consultor, sino que tenga cualquier pyme y que esté pensando en implementar IA en su empresa? Desde tu experiencia personal, ya entiendo que esto es una cosa que pueden haber casos muy específicos, pero al final suelen haber determinados problemas que son transversales prácticamente a cualquier industria, porque al final las empresas están formadas por seres humanos y todos tenemos nuestros miedos y son muy parecidos. ¿Cuáles son, en base a tu experiencia, los problemas que tú estás viendo reales de calle a la hora de tratar de implementar? No hablemos de un proyecto específico, no, sino de empezar a implementar un proyecto X de IA dentro de una empresa. ¿Cuáles son los primeros baches que hay que salvar?
Pues sí, porque al final, bueno, pues también un poco por mi profesión, pues al final conozco también múltiples sectores, ¿no? Múltiples actividades. Al final, pues nosotros auditamos en mi firma de auditoría, en Evidentia, pues empresas de un tamaño mediano, bueno, pues o incluso pymes, y al final conocemos un poco también los problemas y la Ujú, idiosincrasia de todos esos negocios, ¿no? Entonces, al final tienen un problema común bueno, pues que viven ahogados un poco por los procesos administrativos, ¿no? Y la tecnología, la inteligencia artificial generativa, precisamente, que puede poner remedio a todos esos problemas, ¿no? A desahogar de esas tareas repetitivas, tediosas, de tipo administrativo, pues al final ese ahogamiento que viven, ese aplastamiento por su día a día, les impide poder levantar la cabeza y poder pues realizar una integración realmente pues de impacto, ¿no? De ujú, valor dentro de sus ujú, organizaciones. Entonces, ujú, ese es el primer obstáculo, ¿no? Otro también es, bueno, pues al final de un conocimiento profundo dentro de todo este ecosistema, que es un ecosistema pues muy variado, muy cambiante y además cambiante a una velocidad exponencial, ujú, que nos cuesta comprender incluso y seguir a las personas que sí que estamos involucrados desde hace tiempo, ¿no? El hacer un seguimiento pues diario o incluso semanal, pues claro, al resto de personas pues todo esto pues les queda muy grande, ¿no? Hay un gap muy grande y ujú, al final pues viven completamente desnortados a la hora de saber por dónde tienen que empezar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Y pues eso al mismo tiempo pues es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y al final pues ujú. siguen ahogados dentro de su quehacer diario con un aplastamiento burocrático, procesos administrativos brutal y pues no tienen esa capacidad de poder salir a flote, ¿no? Pues que al final la tecnología, si algo bueno nos ha traído, es el poder desprendernos de todo ese tipo de tareas más repetitivas para pues, poder dedicarnos a otro tipo desarrollar otro tipo de habilidades más netamente humanas, como puede ser el pensamiento crítico, Ujú. pues acercamiento con los clientes, el dar un cariño a todos los clientes en cualquier sector, que al final son pues cualidades netamente humanas y que aportan mucho más para sus negocios. Y no sustituirles por la IA, al menos a día de hoy. Que eso es muy Exactamente. importante. Exactamente, es que al final es un poco el camino, ¿no? que debería todo el mundo seguir, ¿no? Yo en mis ponencias lo remarco bastante, ¿no? Vamos a un camino en el cual vamos a dejar de hacer tareas y nos vamos a limitar a desarrollar otro tipo de tareas que son más netamente humanas, que es Ujú, un razonamiento crítico de revisión de todo el trabajo que realizan los LLMs, la inteligencia ujú, artificial, pues también de tener un pensamiento bilateral, de comprensión de múltiples matices, ¿no? Que ahora mismo, pues eso, a la IA le cuesta mucho, ujú, y pues, de desarrollo de otras cualidades meramente humanas, ¿no? Que es el tipo de relación humano a humano, que es ujú. ahí que tenemos que focalizarnos porque de momento, como bien dices, a día de hoy, pues no hay un horizonte de sustitución. Fíjate que yo creo que es una de las cosas que nos protegerá en el futuro, y es que la gente quiera trabajar contigo, es que la gente quiera colaborar contigo, porque va a llegar el momento en el que, como esta tecnología está avanzando a pasos agigantados, además a una velocidad increíble, vamos a ser prácticamente todos reemplazables en gran medida. Y lo único que te va a salvar es que la gente quiera tenerte cerca por el motivo que sea, porque traigas un buen rollo al grupo de trabajo, porque seas una persona diplomática que ayude a que las fricciones que siempre ocurren dentro de un grupo de personas se suavicen, que sepas cómo lubricar los procesos, porque es que de lo contrario la IA te saca de la ecuación. Sí, sí, totalmente. Es una cuestión que, por ejemplo, en mi firma de auditoría intento enfatizar, ¿no? Mucho también que para que sirva un poco de acicate, ¿no? A la hora de integrar la IA dentro de sus quehaceres diarios, ¿no? Y entonces les hago ver claramente que el único camino es
el que empiecen a desenvolverse con soltura dentro de este ecosistema, ¿no? Porque de cualquier otra forma, en cuestión de muy poco tiempo, pues van a acabar sustituidos por las capacidades que tiene esta tecnología que son bestiales, ¿no? Entonces hay que levantar la cabeza y tener claro que pues a partir de ya tenemos que ir poco a poco desplazando nuestras capacidades de la mera rutina del hacer a otro tipo de habilidades, pues de razonar, de pensar de forma múltiple, captando matices, teniendo la visión global y de relacionarnos con toda la gente, ¿no? Con nuestro equipo, con nuestros clientes, para realmente, pues, por lo menos en este primer envite, pues garantizarnos que no vamos a ser sustituidos. Una pregunta. En la anterior charla, hablando con Eric, recién licenciado en Ingeniería de Materiales, le comenté un dilema, un punto sobre un artículo que escribí en LinkedIn, ¿no? Que era que la IA, esto es algo que no se me ocurrió a mí, se lo leía a gente que sabe mucho más del tema, que la IA va a ser un tapón para los recién licenciados, para incorporarse al mundo laboral, ¿no? Puesto que van a haber seniors, perfiles como tú o como yo, que llevamos ya muchos años en la industria, que con conocimientos en IA vas a poder hacer lo que un junior recién ingresado más tu trabajo podrías hacer, ¿no? Tú como empresario, ¿vale? Como socio y fundador de 2 empresas, ¿qué es lo que valoras a día de hoy? A ti te llega un currículum de un recién licenciado. ¿Qué es lo que valorarías para darle la oportunidad de trabajar, de incorporarse en una de tus empresas? Pues mira, lo tengo muy claro, ¿no? Siempre apuesto por la actitud con C, ¿vale? Porque la actitud con C multiplica. Entonces, una persona que tenga la actitud de poderse meter a fondo, de tener la proactividad, de involucrarse, de proponer, de tener una proactividad per se, pues realmente es lo que más cuenta, ¿no? Mucho más que la titulación, mucho más que la experiencia que pueda tener, ¿no? Porque realmente el caso que tú expones, bueno, pues es un proceso que no es que venga, sino que ya se ha dado, ¿no? Ya hay papers científicos que ya confirman que ese proceso de desplazamiento del trabajo junior, pues ya se está materializando, ¿no? El ritmo de contratación pues ha bajado muchísimo en los últimos meses y, bueno, pues está viendo, ¿no? que a los perfiles junior recién egresados les está costando pues acceder al mercado laboral, ¿no? Pero bueno, también por otro lado, como no puede ser de otra forma y un poco remitiéndome otra vez a la dicotomía que siempre tengo con la IA, también estoy percibiendo que, por otro lado, un perfil junior que obviamente no tiene todavía la experiencia ni los conocimientos, pero que sí tiene la actitud y sabe realmente desenvolverse dentro de este ecosistema de IA, que muchas veces esas carencias que tiene de falta de experiencia y conocimientos las puede llegar a suplir gracias a la IA, o por lo menos quedar reforzadas gracias a la IA. Entonces, se da también la paradoja de que un perfil senior con sobrada experiencia y sobrados conocimientos que no quiera ponerse a desarrollar sus capacidades y a desenvolverse dentro de esta tecnología, pues que le pasa por la derecha rápidamente un perfil mucho más junior que sí que realmente sabe cómo desenvolverse y suplir sus carencias a la hora de desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, esa dicotomía también la estoy percibiendo. A mí una cosa que me sorprendió es que me comentó, porque le pregunté cómo era la aceptación de la tecnología en su generación. Yo te digo, nos llevamos 20 y poco años entre él y yo esperaba que iba a ser una aceptación masiva. Y me sorprendió cuando me dijo que había cierto miedo en una aceptación ya no de uso, digámoslo, lúdico, de entretenimiento o casual, sino de una aceptación más profesional. No sé si por ese miedo a la curva de aprendizaje o si por desconocimiento puro de hasta qué punto quizá puede perjudicarme, ¿no? Pero fue una cosa que me sorprendió de lo que me comentó. Porque ya te digo, yo
yo puede que sea un rara avis, pero yo absorbí esta tecnología de forma inmediata tras un pequeño proceso de crisis profesional personal que pasé, en el que me quedé alucinado con ver que un GPT 3.5, no 3.0 creo, me quitaba prácticamente 3-4 horas de trabajo una semana sin hacer nada en especial, tirando de troncal con las limitaciones que tenía en aquel momento. A raíz de esto, te quiero preguntar también una cosa que has mencionado. Tú comentabas que en tus ponencias empiezas con una diapositiva en la que se ve una ola de un tsunami que va a arrasar la ciudad en la que tú vas a hacer la ponencia. ¿Vale? Bien. No solo tú, yo, muchos que estamos metidos en esto, decimos nos va a venir una hostia que no nos vamos ni a enterar por dónde nos han dado. Pero también es cierto que pasa el tiempo y la hostia no se percibe como tal, ¿vale? Voy a ponerme en el otro lado de la trinchera, ¿vale? Voy a ser ese escéptico que te voy a decir, oye, estáis todos diciendo que viene la ola, que viene la ola, no viene ninguna ola, aquí sois muchos unos vendehumos, unos magufos, y esto al final es otra moda, como los NFT o cualquier otra cosa, o los criptos, y en el momento pase, se llevará a los tontos que se subieron y a los que no, pues aquí seguiremos. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Que aún hay muchos escépticos que dicen, esto a mí no me va a afectar porque, y luego te pondré un ejemplo, porque trabajo de fontanero. O no me va a pasar porque trabajo de mecánico. O no me va a pasar porque soy camarero o cocinero. Que puede que sean profesiones que se van a ver menos afectadas. Pero bueno, aún así, ¿qué le dirías a esa gente que es reticente? Pues es complicado, ¿no? Porque al final, pues con ese tipo de personas que ya tienen unas creencias ya muy marcadas, pues al final tampoco creo que sirva de mucho el actuar como un predicador, ¿no? En el desierto. En algún momento determinado, pues yo entiendo que esa persona, bueno, habrá un poco de todo, ¿no? Pero que habrá un determinado número de esas personas que poco a poco a base de un goteo fino de lluvia a lluvia y al final de que vayan percibiendo que está sucediendo cosas importantes a su alrededor, que ya empiecen a percibirlo más cercano y entonces se conviertan. Y habrá otro porcentaje de ese tipo de personas que nunca se lleguen a convertir, ¿no? Y que al final, pues, oye, pues al final queden completamente arrasados por esta ola que al final, hombre, no es una cuestión que nosotros, que al final, pues somos gente del día a día, de profesionales en nuestra industria, pero de un nivel muy básico, sino pues un poco de gente ya científicos con premios Nobel detrás, que no tienen ningún tipo de interés en la industria en la actualidad, que simplemente están en mundos académicos y que conocen muy bien, tienen mucha más información que nosotros y un poco por los mensajes ya que están diciendo, ¿no? Porque la gran diferencia de esta revolución con respecto a las demás es que cualquier revolución anterior siempre, bueno, con una fase de transición mediante, pero al final hubo un desplazamiento de ciertas profesiones y hubo una generación de nuevas profesiones, ¿no? Pero aquí estamos ante una tesitura en la cual muchas de las nuevas profesiones que se van a crear las van a desarrollar también la IA. Correcto. Entonces, Así es, así entonces es. es la gran diferencia, ¿no? que tiene esta revolución con respecto a las anteriores, con lo cual, pues el porcentaje de trabajo humano del nuevo que se va a crear, pues va a ser ínfimo, ¿no? Y no va a haber para todo el mundo. Con lo cual, bueno, pues poco a poco ya te digo, aquí en Europa, en España, de donde yo te hablo, o en Europa en general, pues todavía no está empezando a calar ese tipo de noticias ya realmente impactantes, ¿no? Con empresas en Estados Unidos realizando despidos masivos, empresas de tipo tecnológico que ya realmente han implementado pues, dentro de sus procesos la IA y realmente haciendo despidos masivos, ¿no? Entonces, aquí todavía en Europa eso no se está trasladando, pero bueno, como siempre, Europa llegamos tarde, pero llegará. Esa ola que ya se está produciendo en Estados Unidos y en Asia, pues que acabará llegando también a Europa. Y ahí es cuando ya con la cercanía entiendo que hay un porcentaje alto de esas personas que a día de hoy todavía no lo ven, que lo acabarán percibiendo. Igual tarde, pero lo acaban percibiendo.
has mencionado algo y has dejado el balón botando y no puedo más que chutar a puerta. ¿Qué va a pasar cuando no haya trabajo para todos? ¿Tú crees que nos vamos a ver abocados sí o sí a una renta universal de algún tipo? ¿Crees que vamos a tener que poner impuestos a los robots, a la IA para poder sufragar el estado de bienestar y aquella gente que no va a poder acceder a un puesto de trabajo? Yo te digo una cosa, es una cosa que me preocupa, ¿eh? Y no Sí. creo que esté dentro de 30 años, ¿eh? Yo creo que a la velocidad que está pasando todo, no sé si 5, pero no, yo creo que no va a llegar a 10. Sí, lo comparto. Yo también pienso que entre 5 y 10 años, porque un poco por el carácter exponencial, ¿no? De esta revolución con respecto, como una diferencia notable con respecto a las anteriores, ¿no? En la revolución industrial, pues hubo una transición, un periodo de transición de varias décadas y claro, el ritmo exponencial que está cobrando el desarrollo de esta tecnología, pues un poco también por lo que dice la gente que lo está visualizando desde dentro y con una información pues muy superior, ¿no? Pues esta semana pues ha salido bueno, el desarrollo de un nuevo modelo por parte de Anthropic, mitos que no pueden sacar al mercado un poco por los riesgos que entraña para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este ritmo exponencial lo que invita a pensar es que esa fase de transición, en este caso, va a ser en un periodo de tiempo muy, muy escaso, ¿no? Entre 5 y 10 años. Y claro, en esta fase de transición tan pequeña, pues ya se va tarde, ¿no? La clase política, que es la que entiendo que debería de estar pensando y abordando este tipo de soluciones, pues está lejos de siquiera ponerse a empezar a debatirlo, por lo menos aparentemente. No sabemos si hay entre bambalinas, hay discusiones de alto nivel. O siendo optimista, quiero pensar que si las hay, desde luego que de lo que trasciende al público en general, parece ser que no les preocupa, ¿no? Por un poco por la visión cortoplacista que siempre tiene la clase política en general, pues que no quieren abordar este problema y va a ser un problema muy gordo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues se están ya, por parte no de la clase política, que son los que deberían abordar, pero bueno, muchos expertos están abogando por distintas soluciones y obviamente cada una de ellas pues puede tener sus pros y sus contras, no, ninguna es sencilla porque muchas tienen muchas aristas y obviamente pues son casos de estudio que hay que empezar a desarrollar. De hecho, bueno, pues la renta básica universal no es ya una cuestión ideológica, sino pues lo ha puesto ya encima de la mesa perfiles pues como Elon Musk o Sam Altman, que ya realizó hace ya bastante tiempo sus propios experimentos, porque obviamente parece ser que es el camino, ¿no? Que al final, cuando la tecnología realice un porcentaje altísimo de todos los procesos que se tienen que desarrollar en la humanidad, pues tiene que haber una contraposición porque si no, pues arderían las calles, ¿no? Si la gente se ve sin trabajo y sin ningún tipo de solución para que puedan vivir dignamente, ¿no? Sí, yo todo esto lo veo un poco, salvando las distancias, como estas discusiones que hay dentro de los círculos de astronomía y los investigadores que se dedican a estudiar el universo, ¿no? Que dicen que habría que crear una red de cohetes para proteger al planeta en el caso de que algún asteroide pudiese impactar, ¿no? Y yo creo que es un futurible que dicen, sí, bueno, si pasa ya encontraremos una solución, ¿no? Entonces yo creo que con la IA están haciendo un poco eso, ¿no? Están pateando un poco para adelante de, bueno, cuando llegue ya encontraremos una solución. Y yo creo que es un balón que no puedes patear para adelante, porque esto no es tenemos el problema y mañana la solución, ni mucho menos. Es que el problema va a ser de magnitud de millones de personas. No es que estemos hablando que en España sube la tasa de desempleo en Europa, no, es que estamos hablando a nivel global, a nivel mundial. Sin ir más lejos, Klarna, que no sé si conoces la empresa Klarna, es una fintech del centro norte de Europa. Klarna delegó todo lo que es la gestión de atención al cliente con IA. Tuvo un proceso de impasse en el que estaba el human in the loop y estaba la IA, y al final lo delegó toda la IA. Y no es que despidiese, es que
prejubiló, prejubiló a mucha gente y dejó de contratar a tanta otra. Entonces, es que ese es el problema que yo veo, que van más allá de los despidos, es que es dejar de contratar. Y dejar de contratar es un despido indirecto, porque cuando dejas de contratar, claro, es un problema grave, porque se va a ir acumulando una cantidad de perfiles que no van a tener un acceso directo al mercado laboral. Yo, la renta básica universal, yo lo veo con matices. Yo lo podría entender, es decir, oye, aquí tienes esta cuantía de dinero, el Estado va a estar, pero para que te recicles. Para que te recicles, está claro que no todo el mundo se va a poder reciclar, pero para que, oye, vamos a tratar que la mayor cantidad de la gente posible se pueda reciclar para reincorporarse en un mercado laboral completamente nuevo, que no hemos conocido nadie. Ahí es donde yo le veo la razón de ser, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, bueno, pues el porcentaje de desempleo de personas desocupadas, ¿no? Que se va a ir incrementando de personas sin ingresos por no poder desarrollar una actividad productiva de alguna forma. Y también lo que visualizo es que las desigualdades pues se van a, ya venimos en la última década, ¿no? Pues percibiendo una ampliación, ¿no? de las desigualdades, pero estoy convencido que ahora se abre una nueva brecha, ¿no? Va a haber muchas personas que por el hecho de comprender, desenvolverse perfectamente y con esta nueva tecnología poder hacer, en definitiva, muchísimo más y muchísimo mejor, que va a poder tener una riqueza y va a haber muchísimas otras personas que van a quedar completamente desplazadas, ¿no? Del mercado laboral o del sector productivo en el que se desenvuelvan, ¿no? Entonces, ahí pues, se van a amplificar mucho las desigualdades. Y, bueno, pues al final ya sabemos que cuando se amplifican mucho las desigualdades, pues al final la gente pues acaba saliendo a la calle, acaba buscando sus recursos de forma, bueno, pues... Paralela, llamémoslo para, paralela. exactamente, paralela, por llamarlo con un eufemismo, y generando muchísimos problemas dentro de la sociedad, ¿no? Y al final entiendo que este tipo de cuestiones son las que debería estar abordando precisamente la clase política, ¿no? El intentar proteger y evitar que lleguemos a ese escenario, ¿no? Y con muy poco tiempo por delante, que es el que realmente tenemos. Pero ya te digo que me gusta siempre ser optimista y espero y deseo que, pues oye, entre bambalinas estén realizando todo este trabajo pues discutiendo posibles soluciones que ya te digo que pueden ser múltiples y tampoco tiene por qué ser una, ¿no? Siempre al final nunca tenemos que tampoco esperar que sea entre un blanco y un negro, sino que al final pues puede ser una batería, una conjunción de medidas, pues como tú bien proponías, la gente que quiera reciclarse, pues que pueda tener acceso a una serie de beneficios que el que no quiera o no pueda pues obviamente pues no pueda tener tampoco acceso a esos beneficios, ¿no? Y puede haber un escalado y decir, oye, pues yo quiero quedarme como estoy y con lo mínimo minimorum, pues soy feliz. Bueno, pues vale, fenomenal. Sí, con El una que, paguita, con una paguita. exactamente. Y el que quiera seguir desarrollándose y necesite ayuda, bueno, pues ahí es donde sí que deberían de estar los gobiernos aportando todos esos recursos para que esa gente pueda tener el empujón que necesita, ¿no? Es un poco lo que yo también visualizo. Yo, ojalá te escuchasen. Yo tengo que admitir que tengo muy poca esperanza en la clase política por muchos motivos, pero sobre todo por la visión cortoplacista, puesto que realmente, digamos que este tipo de decisiones de calado, esto tendrían que ser pactos de Estado, ¿no? Como la educación, la salud, Sí. tendrían que ser pactos de Estado que no sea que cada 4 años, cuando llega un nuevo gobierno, lo tira todo abajo, lo vuelve. Tendrían que ser pactos de, oye, a 20, 25, 30, 40 años por el bien del país, ¿no? Claro, Y creo que incluso te diría, como van siempre a los 4 años, es que... fíjate, yo te diría, añadiría que tendría que estar ya como economista, ¿no? Que tendría que ser pactos de Estado, pero a nivel mundial, ¿vale? Porque si no, pues un poco, y ahondando un poco con el problema de desigualdades, lo que podría visualizar es que si un Estado grava de una determinada forma la inteligencia artificial y otro país lo grava mucho menos, pues va a haber un desplazamiento de esa riqueza que genera la IA hacia ese otro país y va a haber un empobrecimiento
del país que ha intentado pues, realizar ese gravamen a la IA, ¿no? Entonces, claro, son problemas que tienen muchísimos aristas y al final tendría que haber un pacto a nivel mundial con pues unas políticas, una gobernanza muy marcada de forma coordinada, ¿no? Porque si no, lo que se va a hacer eso, y son procesos además que son iterativos, es decir, el ejemplo que te ponía yo, que esa empresa que utiliza la IA y genera mucha riqueza con la IA, se desplaza a un país donde el gravamen sea lo más bajo posible y eso provoca que la población que quiera seguir trabajando se va a desplazar a esos países que tienen esos gravámenes tan bajos porque es ahí donde está la riqueza, ¿no? Entonces, al final, se van a ahondar las desigualdades de países súper pobres y súper despoblados y otros donde pues va a haber una masificación brutal, ¿no? Entonces, claro, son muchas aristas que obviamente pues no soy ni tú y yo ni yo somos los que tenemos que aportar las soluciones, ¿no? Pero sí que se debería de estar hablando y en foros, pues no sé, algo creo que se ha estado hablando en Davos, ¿no? En el Foro Mundial de Davos, pero no sé a qué nivel ni si realmente, sobre todo, si se va a poder conseguir algún tipo de consenso algún día, ¿no? Una pregunta. ¿Tú crees que Europa está poniendo un poco palos en las ruedas a esta tecnología tratando de abanderar el proteccionismo frente a otras economías que tienen una mentalidad más liberal y que están dándole alas a sus empresas para que puedan literalmente volar con la IA sin darles restricciones? ¿Crees que el ángulo que está cogiendo Europa es positivo, es negativo, bueno para algo, malo para otras? ¿Cómo lo ves tú como empresario? Pues mira, realmente en espíritu, lo que es en puridad de lo que es pues querer pretender tener una mayor gobernanza sobre el desarrollo de esta tecnología, en espíritu, pues me parece el correcto y el adecuado. Seguramente en un debate pues estaría completamente de acuerdo. Lo que discrepo ya frontalmente es la forma de, primero, la forma de implementarlo, ¿no? El ir a posiciones pues muy de máximos, nada operativas y sobre todo sin tener en cuenta el contexto, ¿no? En el que estamos, que al final la tecnología se está desarrollando en Asia y en Estados Unidos y en Europa prácticamente pues son testimoniales y con lo cual no tenemos nada de lo que es el desarrollo de la tecnología y nos estamos quedando un poco a verlas venir, ¿no? Como quien dice, en tierra de nadie y siendo completamente ninguneados, ¿no? Por todo el mundo porque realmente no tenemos nada que pintar en este mundo, ¿no? Entonces, realmente es lo que, bueno, pues sí que como europeo, pues me da rabia, ¿no? Pues que un poco teniendo en cuenta que hemos sido la cuna de la civilización, pues un poco transitar decrépito que estamos teniendo, ¿no? Un poco uno, lo estoy viendo casi como un ocaso, ¿no? Realmente de que están Lo comparto. renaciendo y que pues aquí poco a poco nos estamos enterrando nosotros solos, ¿no? Es un poco como lo veo yo. Sí, no, de hecho, si te paras a mirar los grandes modelos, Mistral es el único 100% made in Europe, ¿vale? Y luego una cosa que estamos viendo es que, por ejemplo, Asia, China, con sus modelos como Qwen o como DeepSeek, tienen unos costes de implementación tan bajos. Dejemos a un lado la seguridad, dejemos a un lado todo eso, ¿no? Pero los costes de implementación son tan sumamente bajos en comparación con GPT, con Gemini, con cualquier otro modelo del bloque occidental, que eso le está dando alas a los países del sur global para poder implementar IA a unos costes irrisorios y luego competir directamente con grandes empresas europeas, estadounidenses, de cualquier lado. Yo creo que Europa, en su pos de proteger al ciudadano, ¿no? Que eso es muy discutible, porque eso de proteger al ciudadano es un concepto muy amplio, ¿no? A ver hasta dónde ponemos las barreras de lo que significa protección o sobreprotección, ¿no? Yo creo que está sirviendo en bandeja de plata mercados a la competencia directamente. Y además, como esto avanza tan rápido, en el momento le pegan en boca ese pedazo de la tarta, olvídate de recuperarlo.
Sí, y además un poco por las velocidades, ¿no? Porque el otro día escuché un ejemplo muy bueno, ¿no? Pues ahora mismo los cuellos de botella que están en la infraestructura, ¿no? Y en el desarrollo de centros de datos para albergar toda la GPU, ¿no? Que al final las GPUs que son las que están detrás de toda esta tecnología, pues el otro día escuché un caso pues muy claro y evidente, ¿no? El último centro que ha montado Elon Musk, que creo que en muy pocas semanas, desde que tuvo la idea, tomó la decisión de realizar la inversión, pues hasta que estaba plenamente funcional. Y aquí en Europa pues, llevamos un año largo desde que von der Leyen anunció también la implantación de un centro de datos, y lo que se sigue discutiendo después de, no sé si 13 o 14 meses, es todavía dónde se va a alojar, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? ¿En qué país se va a ubicar, ¿no? O sea, llevamos 13 o 14 meses para discutir en qué país se tiene que desarrollar esa inversión, ¿no? Cuando, pues eso, en Estados Unidos y en Asia, pues a golpe de chasquido se están realizando las inversiones que son necesarias, ¿no? Es eso, yo sin tampoco entrar demasiado porque el tema no es hablar de geopolítica, pero sí considero que Europa desgraciadamente nació con la Unión Europea con un ideario muy bueno, muy bonito, se ha convertido un poco en un reino de taifas y a la hora de tomar decisiones se ha convertido en un monstruo burocrático que rueda excesivamente lento para lo rápido que va el mundo a día de hoy. Sí, sí, totalmente. Oye, vamos a pasar a otro lado, ¿vale? Vamos a pasar a un lado más humano, más terrenal. Tú eres padre, ¿vale? Tú eres padre de un niño adolescente, ¿no? Correcto. Vale. ¿Cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial dentro de la generación de tu hijo, dentro de los chavales que conozcas de esa edad? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la perciben? ¿Cómo la absorben? ¿Cómo la usan? Tú como padre, ¿qué riesgos ves? ¿Qué le dirías a otros padres que tienen hijos en esa edad y que empiezan a trastear? Tú, porque estás muy metido, tienes tu consultora de IA, sabes perfectamente de lo que trata, pero un padre que no tiene ni idea, que su hijo se ha descargado GPT o Gemini en el móvil o Grok, que luego hablaremos de Grok, que es agüita, ¿qué les dirías? Pues la verdad que es complicado, ¿no? Porque pues o sea, al final los miedos pues son completamente naturales, ¿no? Pues un poco por la dicotomía que comentaba yo antes, de todos los riesgos que estoy percibiendo, pues obviamente pues a la infancia pues le afecta en una medida muy amplia, ¿no? Pues ahora mismo es complicado distinguir lo real de lo ficticio, ¿no? En cualquier ámbito. Y bueno, pues obviamente pues por ejemplo, pensando en una generación como la de mi hijo, un preadolescente o adolescente, pues que arranca ahora una fase que siempre ha sido complicada, pues ahora pues es mucho más complicada, ¿no? Porque hay minas escondidas en cada paso que pueda dar, ¿no? A la hora de desarrollarse con esta tecnología. Entonces, por un lado, pues un poco volviendo a la dicotomía, pues puede ser una herramienta estupendísima que ya me hubiera gustado poderla tener cuando yo pues estaba en fase académica, ¿no? de estudios, porque claro, ahora sabiendo todo lo que se puede hacer, por ejemplo con Notebook LM, que es una herramienta fabulosa y estupenda. Ojalá lo hubiese tenido en la carrera, ¿eh? La Claro, hubiese claro. quemado. O Sí, sea, sí, exactamente. Es que pues dices, oye, qué maravilla poder contar con esta herramienta ahora, pues estando en una fase académica de estudios, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, obviamente, pues es innegable que hay muchísimos riesgos abiertos, hay que tener muchísimo cuidado porque, y es muy difícil el poder poner frenos y el poder pues estar completamente 100% seguros, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, es muy complicado. Yo, la verdad que no puedo abordar una respuesta. mira, hace no mucho, una persona que conozco tiene un hijo, ronda los 14, 15, 16 años, con problemas de aprendizaje, ¿vale? Tiene serios problemas de aprendizaje y las notas que obtenía en el colegio eran siempre pues muy bajas. No superaba el 4, a veces llegaba al 5 y claro, eso no deja de retroalimentar esa inseguridad y esa dificultad de aprendizaje.
Bueno, esta persona realizó una formación de IA orientada para empresarios de su industria y la empezó a implementar dentro de su empresa. Y se le ocurrió sentarse con su hijo con Notebook LM. Bueno, él me decía, alucinado, cómo su hijo estaba empezando a sacar 6 y 7. Bueno, para que no se escuche, en España se valora del 0 al 10 las notas en el colegio, ¿vale? Entonces, claro, él dice, pago lo que haga falta por Notebook LM. O sea, pago lo que haga falta, porque le está haciendo resúmenes a mi hijo, le está haciendo podcast, le está haciendo videotutoriales, le está haciendo exámenes, le está haciendo los apuntes de las asignaturas. Dice, es que es una maravilla. Dice, ha conseguido que mi hijo gane seguridad en sí mismo y darse cuenta que el problema no estaba solo en que él estaba teniendo problemas, sino en la forma en la que el sistema está organizado para la mayoría, ¿no? Que esto es como todo, ¿no? Todo está organizado para una mayoría y cuando hay una minoría que tiene dificultades de uso, no hay nada tailored solo para ellos. Y él vio como Notebook LM le estaba solucionando el problema. Sí, sí, es que además el sector de la educación es un sector que es uno de los primeros que tendría que cambiar, ¿no? Porque efectivamente, como dices, está configurado casi como una cadena de montaje, ¿no? Y a partir de pues unos procesos y unas habilidades estándar, ¿no? Y eso es precisamente lo que la tecnología va a sustituir. Entonces, precisamente donde tendría que estar focalizado el sector educativo es en potenciar precisamente todo lo contrario, ¿no? El que no haya una uniformidad de procesos, de procedimientos, de trabajo repetitivo, sino pues el desarrollar ese tipo de habilidades que comentábamos antes de pensamiento crítico, de pensamiento multilateral, captando matices, desarrollando habilidades netamente humanas. Es ahí donde debería de estar focalizado más que en el hacer y sobre todo también obviamente en el desarrollo, el saber desenvolverse, ¿no? Con la tecnología, porque hay mucho debate de que si ahora en el sector educativo pues se mandan trabajo, los trabajos vienen realizados por LLM, se critica, es decir, es que el debate no tendría que estar en eso, sino realmente que explique cuál ha sido el proceso del alumno hasta que ha llegado a obtener el resultado final del trabajo, ¿no? Y eso es lo que se tendría que valorar, ¿no? Es decir, cuál ha sido, cómo lo ha estructurado mentalmente, cómo ha interactuado con las distintas herramientas de IA para llegar al mejor resultado posible, ¿no? Se tendría que estar focalizado el sector educativo en valorar eso, no meramente el mero hecho de producir una redacción, un trabajo, porque eso la IA lo borda, lo hace mucho mejor que cualquier humano, ¿no? Y en mucho menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, las funcionalidades de Deep Research que te montan estudios que a cualquier humano nos puede llevar muchas horas de trabajo y en cuestión de 30 minutos te montan un informe de 30 páginas sin despeinarse, ¿no? Y habiendo consultado infinidad de fuentes, ¿no? Entonces, eso realmente, esas capacidades, la tecnología lo aborda muchísimo mejor que un humano, ¿no? Entonces, tendríamos que estar enfocados en valorar ese otro tipo de cuestiones. Pero, bueno, lamentablemente no es el camino que de momento me consta que se haya iniciado en el sector educativo. Vale, ahora te lanzo yo una pregunta. Tú eres de una generación en la que, al igual que la mía, tuviste que ir a las bibliotecas, coger libros prestados, leerlos. Muchos de ellos ya estaban subrayados por alumnos del año anterior, algunos con páginas arrancadas porque se los habían llevado, fotocopiar, etcétera. Tú sabes que ese trabajo de búsqueda, aparte de inculcarte pues un poco una disciplina, una perseverancia en buscar el dato, en contrastar, en leer este libro, este otro, está claro que muchos profesores te daban ya una bibliografía entre la que podías escoger, pero había muchos otros que decían, te soltaban, decían, allá tú, ¿no? Yo recuerdo ir a la biblioteca del Politécnico de Valencia y bueno, te tirabas allí horas y horas buscando, ¿vale? Luego llegó Google, que sí, Google arrasó, la gente empezó a buscar, pero aún así tenías que ir web por web, buscando, leyendo, etcétera. Yo utilizo mucho Deep Research y yo tengo que decir que a día de hoy sin Deep Research yo no podría hacer el podcast. No, o sea, no tendría tiempo material para poderlo hacer. ¿Crees que
Deep Research lo estamos usando como ejemplo, pero ¿crees que ese nivel de descarga cognitiva y ese aprendizaje que hacemos nosotros a través de la búsqueda nos va a jugar en nuestra contra? Realmente nos va a atrofiar un poco. Sí, es un proceso bueno, realmente pues, se está hablando ya en papers científicos, ¿no? De lo que llaman delegación cognitiva, ¿no? Entonces, es una cuestión que yo también suelo abordar en mis ponencias, pues un poco a modo de advertencia, ¿no? No podemos realizar una delegación cognitiva completa, ¿no? Lo que siempre hay que supervisar todo el proceso, es decir, primero, qué es lo que quieres, estructurar muy bien en tu cabeza qué es lo que quieres y cuál es el proceso que quieres conseguir con la investigación, para eso sí que facilitárselo a la IA, que lo hace mucho mejor, mucho más rápido, pero supervisándolo en todo momento, ¿no? Tanto desde el punto de vista de qué fuentes consulta y qué no fuentes consulta, porque algunas fuentes pueden no ser relevantes o pueden ser incorrectas. Entonces, ese proceso también hay que supervisarlo y también, pues obviamente, del output final, ¿no? El resultado final, pues también hay que supervisarlo. Es decir, hay que huir de realizar una delegación cognitiva completa, ¿no? Eso es un peligro que está ahí, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? En la revolución industrial, pues hubo un desplazamiento físico del trabajo físico, y es decir, una persona que realizaba un levantamiento de peso de 120 kilos, pues tenía un valor económico. Y bueno, pues después de la revolución industrial, cuando un toro mecánico movido por vapor, pues levanta toneladas de peso, pues dejó de tener valor económico, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el ser humano? Pues si quiere seguir desarrollando su físico, pues en su tiempo libre, pues o bien sale a correr, sale a andar, No va se al va al gimnasio. gimnasio, exactamente, ¿no? Entonces, ese entrenamiento de nuestro conocimiento, de nuestra labor cognitiva, no la tenemos que abandonar, ¿no? Y tenemos que continuar, yo siempre digo que en nuestro día a día, porque si no, lo que nos va a provocar es que si hacemos delegación cognitiva completa, primero, nuestro trabajo no va a ser de máxima calidad, sino que nos va a traer problemas, y luego encima, pues para evitar que se atrofie, pues vamos a tener que hacer desarrollos en nuestro tiempo libre. Entonces, qué mejor momento que en nuestro día a día nunca la perdamos, ¿no? Y sigamos involucrados con ella. Eso que comentas me parece muy interesante porque la analogía es fantástica, ¿no? A día de hoy, quien quiera seguir entrenándose físicamente, pues se entrena, va al gimnasio, pero lo que estás dejando entrever de soslayo, que es cierto, totalmente cierto y lo comparto, es que va a llegar un momento que quien quiera seguir desarrollando sus capacidades intelectuales y cognitivas, pues tendrá que hacerlo en su tiempo libre porque a nivel profesional no va a estar requerido. Y ahí abro un melón, si quieres, que es que tú sabes que el ser humano es perezoso per se. Somos perezosos per se. De hecho, nuestro cerebro procura, o sea, lo ideal es estar tirado en el sofá comiendo Kit Kats enganchado a Netflix. No Sí, sí, hagas nada más. El cerebro no quiere que hagas más, vuélvete una ameba y consume lo menos posible, ¿no? Y partiendo del punto de que somos lo más perezosos posible, a mí lo que me da miedo de la IA, sinceramente, es que vuelva a la gente aún más perezosa. Yo me incluyo, que también, que me vuelva a mí más perezoso, porque eso ya redunda en tu vida en el día a día, porque tiene microimpactos en tu yo interno, y es un hábito que al final sin querer puedes extrapolar a más cosas en tu ámbito de tu vida. sí, sí, es un riesgo innegable, ¿no? Que tenemos por delante, porque efectivamente estamos programados. En nuestro ADN llevamos, bueno, en su momento pues tuvo mucha utilidad, ¿no? El siempre economizar cualquier esfuerzo, ahorro energético, porque no sabíamos cuándo íbamos a necesitar el esfuerzo o el consumo de energía realmente que nos aportara un salto diferencial o de mera defensa, ¿no? De supervivencia. Y con esto, pues, obviamente es un proceso que, pues, en muchas personas, pues va a llevar a que realmente acaben completamente, desde el punto de vista de conocimiento, de trabajo cognitivo, pues a un abandono, ¿no? Pues, al final, aquí lo único que nos queda es que nunca perdamos esa iniciativa, ¿no? De forzarnos, pues igual que nos forzamos en muchas ocasiones pues que hace frío y pues de que no nos apetece realizar alguna actividad física,
y pues sabemos que es bueno para nuestro organismo y nos forzamos a realizarlo, pues con esto exactamente igual, ¿no? No lo podemos abandonar, pero obviamente es un riesgo que ahora mismo se abre a nivel humano, ¿no? En general. Una pregunta, cambiando un poco también de tema, o sea, de tema, volviendo más al tema de la IA. ¿Cuál es tu IA de cabecera en estos momentos? ¿Hay algún modelo que tú seas, este es mi modelo de todos los días? Yo lo tengo, yo he probado todos y yo tengo uno que para mí es mi favorito. ¿Tienes alguno? Pues mira, yo realmente puedo pronunciarme realmente con conocimiento de causa y a fondo en tres, ¿no? OpenAI, ChatGPT, porque al final siempre ha sido la navaja suiza, el ecosistema más completo, así a nivel de funcionalidades, a nivel horizontal, que más rápido se desarrolló. Y luego, el año pasado, en 2025, pues ya veía bueno, fue una trayectoria un poco silenciosa de Google, ¿no? De desarrollo de capacidades y ya vislumbrando que estaba superando en ciertas capacidades, pues también me llevó a profundizar bastante en todas las IAs de Google, ¿no? Y últimamente, pues estoy bastante volcado con Cloud, ¿no? De Anthropic. También estoy trabajando también porque es un poco ya a nivel sectorial, un poco el que trabaja más como un auditor, ¿no? Al final que tiene las capacidades más de auditor, más metódico, más agarra ¿Sí? mucho más a las instrucciones, sí. Y al final tengo luces y sombras y dependiendo de qué tarea tengo que abordar, pues me acabo yendo a uno o me acabo yendo a otro porque lo que estoy viendo es que dependiendo de la tarea o del proceso, responde mejor uno, responde mejor otro, ¿no? Ya te digo que por comodidad te diría, por responder uno, pues ahora mismo sigue siendo OpenAI, ¿no? ChatGPT. Ujú, ujú, Al final, si me tengo que quedar con uno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Cloud, que sí que me está cautivando bastante su forma de trabajar, pero en la licencia de pago más normal bueno, no recuerdo, $20 por ahí para entendernos, tiene unos límites que los consumo muy rápidamente, ¿no? Entonces, al final es muy latoso, por lo menos ujú. en mi quehacer semanal a la hora de trabajar con él, porque rápidamente los consumo, me tengo que esperar a la siguiente ventana que se liberen los límites y al final se hace un poco latoso, ¿no? Ese problema, por ejemplo, con OpenAI, con ChatGPT no lo tengo porque tiene una ventana de contexto mucho más amplia, no Ujú, tengo ese tipo de barreras, ese tipo de límites, que sí que tiene Anthropic porque realmente es donde tiene el problema Anthropic, ¿no? Que a nivel de consumo, de desarrollo de ventana de contexto, es donde tiene los límites más marcados porque nos ha preocupado a desarrollar infraestructura detrás, ¿no? Y es ahí donde tiene que trabajar. Pero de todas maneras, lo que yo siempre digo, estamos en un ecosistema de una tecnología, un entorno muy cambiante, que lo que decimos hoy, mañana cambia totalmente cierto. rápidamente. Totalmente Así que, cierto. Pero me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? Que Claude se asemeja más a la forma de pensar de un auditor. No es la primera vez que lo escucho, pero desde el lado del derecho, por parte de un abogado. Y parece que Claude ha ido muy al nicho, como muy al nicho, sí, ha cautivado a programadores de todo el mundo, ha cautivado a los que no teníamos ni puñetera idea de programar y nos está ayudando a programar y sí, ha cautivado a profesiones que tienen que ir muy al detalle, como son auditores, consultores, abogados, asesores fiscales. Está yendo muy al nicho. Es cierto que GPT es, pues como al menos en España, tú no dices voy a comprar pasta de dientes, dices voy a comprar Colgate. Colgate fagocitó al nombre del artículo en sí. GPT es lo que ha conseguido, ya nadie dice IA, dice GPT refiriéndose al concepto de inteligencia artificial. Y yo debo decir que con quien me he casado prácticamente es con Gemini. Yo con Gemini, por el ecosistema que tiene de Google, por la transversalidad de los servicios y sinceramente a día de hoy, a mí, yo es que creo que va a haber una IA por tipo de uso. Yo creo sí, que sí, sí. tú te dedicas más a esto, tendrías que ir orientado más hacia Grok o más hacia Mistral o más a GPT o más. No va a haber una IA perfecta en todo. Van a haber IAs, evidentemente son empresas que quieren captar mercado, van a tratar de llegar a lo máximo posible, pero van a ser mejores en un área.
Sí, sí, totalmente. Yo además es que lo percibo, ¿no? Tú ahora hablabas de Gemini, de Google. Yo ya te digo que el año pasado sí que hice un acercamiento porque estaba viendo que poquito a poco, de forma muy silenciosa, sin hacer mucho ruido, estaba ganando en capacidades, ¿no? Yo ya cuando sacaron el 2.5 Pro, yo me acuerdo que en alguna ponencia la llamaba la bestia parda porque era capaz de trabajar con documentos ingentes, de procesarlos Sí. con una finura y con una capacidad que no tenía ningún otro LLM en ese momento. Y bueno, pues poco a poco ya luego el salto del 3 y el 3.1 pues ha sido todavía mayor, ¿no? Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, Google lleva unos meses tranquilito, parece que se ha quedado un poco estancado, pero que estamos hablando hoy, igual mañana saca un modelo que les pasa por la derecha a todos los demás, ¿no? Es un poco la carrera en la que estamos. Pero es que es un poco la estrategia de Google. Yo lo que he visto en los últimos años, Google no dice nada y un buen día anuncia una herramienta que le pasa por encima a todos, no ha hecho ruido, no es como otras empresas que van haciendo un hype, que el hype vaya creciendo y al final es un hiper hype, ¿no? Y realmente el deliver, lo que entregan, está muy por debajo de las expectativas. Con Google lo que ves son, mira, el otro día, ayer estaba trabajando con ella y están empezando a implementar lo de los proyectos que tiene GPT. Porque esas son cosas Sí. que no logras entender. Como una empresa, como un monstruo, como Google, no incorpora cosas que a priori yo como usuario considero que son nimiedades, ¿no? Que tienen que ser sencillas de Sí, aplicar, sí, ¿por qué sí. no las aplicas? Pues debían estar probándolo porque le dabas al hilo de la conversación, le das a los tres puntitos y se te abren un menú de opciones con varias opciones y vi que ponía proyectos. Dije, hostia, ya puedo incorporar proyectos. No me dejaba incorporar y hoy ya no está. Eso quiere decir, Están debe haciendo estar pruebas. correcto. Están haciendo pruebas. Yo creo que igual ya se habrá desplegado en Estados Unidos o en algunas regiones y nos llegará aquí a Europa. Pero son eso, me da la impresión, tiene un ecosistema tan grande que igual quizá para implementar cosas que a nosotros como usuarios nos parecen pequeñeces, para ellos es un movimiento muy grande, lo desconozco. Sí, Pero sí, vamos, es así, es así. Luego cada casa tiene sus cosas un poco entendibles, sus pros, sus contras. Es al final un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que dependiendo un poco de la tarea, pues te vas más a un sitio a otro. Yo al final, en mi día a día, estoy trabajando con esas tres casas, ¿no? Hay más, porque obviamente también está Copilot, está Grok y demás, pero con conocimiento de causa puedo hablar de esas tres casas. muy bien. Ismael, vamos a ir terminando, pero te querría hacer antes también una pregunta, antes de finalizar. Eh, ¿Tú hablas en este caso, con GPT? O sea, Ismael Llamazares habla con GPT ya no solo de temas de trabajo, sino temas mundanos, temas personales. ¿Hablas con GPT? Pues mira, temas personales no. Es decir, como si fuera una especie de pseudo psicólogo, no. Uh-huh, Sí que consulto temas de salud. De hecho, tengo un proyecto de salud, uh-huh, lo tengo configurado y es ahí donde estoy subiendo pues, cuestiones médicas uh-huh. y donde me apoyo, obviamente, para pues, tener una segunda opinión, para al final cuando vas a un profesional médico pues tener un nivel de contraste o que te lo aterrice, porque bueno, ya sabemos al final que los que no estamos formados en profesiones médicas, pues hay muchas veces que terminología que nos cuesta un poco comprender. Y para temas de salud sí que me apoyo, pero para cuestión pues eso, de que actúe como un confidente, como un amigo, si te soy sincero, no. Lo considero en cierta forma como un copiloto, ¿no? Al final Microsoft Uh-huh. siempre es un maestro a la hora de hacer naming, ¿no? Y me parece muy acertado, ¿no? El que otorgó a su Uh-huh. LLM. Y yo al final, para mí, cualquier IA con las que interactúo, ya sea ChatGPT, sobre todo ChatGPT, porque al final llevo una trayectoria mucho más larga y sabe mucho más de mí, pero al Uh-huh. final sí que lo considero como una especie de copiloto, ¿no? Pero no al nivel de hacer consultas ya muy, muy, muy de tipo personal. Ahí sí te soy sincero, no he llegado a ese punto. Ahí puede que haya un abismo generacional, porque uno de los principales usos que están teniendo las nuevas generaciones adolescentes es una descarga emocional sobre los modelos de IA, sobre los grandes LLMs,
que están desplazando a lo que hubiese sido la charla con el amigo o con los padres. Sí. Y está dentro del grupo de profesionales de la salud mental, está despertando red flags porque es peligrosísimo. O sea, han habido casos, yo invito a la audiencia, cualquiera que esté viendo este podcast, invito a que busquen en Google, en Perplexity, casos alarmantes que han pasado por personas que estaban pasando por un momento de inestabilidad emocional y apoyados por la IA, que no funcionaron bien los guardarraíles o lo que fuesen, pues el desenlace fue tremendo, ¿no? Sí. Entonces yo he visto, principalmente, me sorprende, me llama la atención lo que dices, lo del uso que le das, ¿no? Como un extra asesor médico, ¿no? Para recontrastar, porque, mira, yo voy a ser padre en breve, ¿no? Ahí aquí en Alemania tienes que buscar hospital. No es como en España, que por el proceso que vas llevando con la seguridad social, pues terminas en un hospital, el que toca. Aquí tienes que escogerlo. Y para escogerlo es complejo, porque tú supones que pides cita y vas a un hospital, y no, como hay chorrocientas mil parejas, pues lo que utilizan son sesiones en Zoom en las que se juntan 200 personas. Entonces son sesiones de 2 horas en las que los profesionales del hospital te explican pues lo guapos que son para que tú vayas así y al final tu seguro médico les pague la pasta a ellos. Vale. Yo, aunque llevo 13, 14 años en Alemania, pues a mí 2 horas de explicaciones médicas de un hospital, pues al final me saturé y me puede, ¿no? ¿Y yo qué uso le di? Yo, mira, grabé la sesión, como era un Zoom privado que ellos habían puesto, directamente yo cogí mi teléfono móvil con la grabadora, lo puse al lado de los altavoces del ordenador, y como no había opción a fase de preguntas y respuestas, dije, dejo el móvil y me voy. Volví a las 2 horas y esos audios de 3 hospitales, de 2 horas cada uno, se los subí a Notebook LM. Subidos a Notebook LM, los enlacé con un GEM, porque a GEM ya lo puedes poner como base de datos, un Notebook LM, y le dije, analízame cada charla del hospital, dime los pros y los contras de cada uno, crúzamelos, los servicios, tal. Bueno, mi mujer, que es usuaria diaria de GPT, se queda alucinando, porque dijo, hostia, no se me había ocurrido que podíamos utilizarlo para eso. Y digo, nos ha quitado 6 horas de trabajo de estar delante del ordenador escuchando a los médicos y nos ayuda a tener una visión crítica. Y además, luego nos hizo un diagrama de flujo, una infografía, y dije, oye, hazme un resumen de audio. Lo bueno, puedes hacer un podcast a día de hoy, aún en inglés, en el que tú puedes interactuar. Entonces le pregunto, oye, ¿este hospital ha dicho tal? No, Norberto, el hospital ha dicho tal cual. O sea, y entonces yo quiero transmitir con esto, con este ejemplo, ¿no? A cualquiera que nos esté escuchando, que es que la IA la puedes usar en tu día a día. Te la puedes llevar a las cosas que menos te puedas imaginar de Sí, tu día a sí. día. Yo al final lo que digo es una cuestión de mentalidad, ¿no? De que cualquier cosa podemos apoyarnos en la IA, ¿no? Bueno, pues hablando un poco de temas de salud, yo este verano que estuve de vacaciones en Tailandia, haciendo un poco de snorkel, le di una patada a un coral, bueno, me hizo una avería en un dedo y me tuvieron que dar 5 puntos en un hospital, bueno, llamémoslo hospital, era más bien un centro de salud porque era una isla pequeña y al final pues tenía los medios que tenía y claro, pues al final, donde no apenas hablaban inglés, con lo cual pues al final tuve que tirar pues de ChatGPT para que me sirviera para hacer la traducción, para primero también subirle todas las pruebas que me estaban haciendo, porque al final tenía documentación clínica en tailandés que obviamente no comprendía y al final pues sí que me ayudó un poco pues a darme un poco de seguridad y tranquilidad hasta que pude regresar a España, pero incluso pues regresé a España y luego pues tuve que ir a un fisio por otras cuestiones y es exactamente lo mismo, ¿no? Un poco el planteamiento que tú haces. Las transcripciones de los audios, pues yo los procesaba con la IA para que pues me confirmara, me explicara, me refrendara si el camino del fisio que me estaba marcando era correcto o no era correcto y al final un poco pues para que en nuestro día a día pues sirva ir un poco con asteroides por la vida, ¿no? Que es al final un poco Totalmente. la comparativa que yo siempre hago. Mira, has mencionado Tailandia y yo tengo también un uso de la IA en Tailandia, en un viaje que estuve. Yo estaba en un templo pequeñito que me encantó
ahí había un monje que no hablaba nada de inglés y en aquel momento yo estaba utilizando GPT en el modo de audio no interactivo, pero sí de transcripción, y le ponía el audio, el monje hablaba en tailandés, me lo traducía al español, yo le hablaba en español, lo traducía al tailandés de una forma perfecta y súper fluida. De hecho, probé Google Translator, que teóricamente tiene esa función, fallaba más que una escopeta de feria, y en ese momento dije, hostia, el GPT, y me funcionó a las mil maravillas. Y de otra forma, por ejemplo, cuando estábamos de viaje, de nuevo, en Notebook LM, que yo la adoro, le cargué los seguros médicos que llevamos o el seguro de la tarjeta de crédito y cualquier cosa que, porque claro, tú lo sabes, son tomos, Sí, bueno, que sí, son decimonónicos, o sea, allí hay, sí, sí. y para ir a la letra del asterisco, digo, oye, nos ha pasado esto, ¿hay alguna cláusula que lo cubra? Sí, Y ya sí, está. yo exactamente igual, yo en ese momento con ChatGPT, pero también se lo subí todo. De hecho, me preparó los comunicados ya directamente con la compañía de seguros, ya se lo envié por correo, toda la documentación clínica de Tailandia y lo pude hacer sobre la marcha sin ningún tipo de problema, ¿no? Y lo que dices tú, se leía la póliza, los condicionales generales, que son al final documentos muy, muy pesados con muchas páginas y al final pues te sirve para un poco pues, ir por la vida con asteroides, ¿no? Eso es un poco la visión que yo tengo de la IA. Muy bien. Ismael, vamos a terminar. A mí me gustaría que dejases un mensaje, ¿vale? A quien nos esté escuchando, a tus compañeros y compañeras auditores, a un pequeño empresario que esté viendo esta charla y que tenga miedo a empezar en la IA. Me gustaría que dejases un mensaje para esas personas. Pues mira, yo lo que quiero remarcar es que, bueno, pues estamos por un lado en una era única, ¿no? En que por un lado, pues somos afortunados por vivirla en una época tan trascendental, ¿no? Pues al final incluso hablan que es superior a lo que supuso la revolución industrial, lo comparan más bien con la invención del fuego, creo que fue el CEO de Google el que realizó esa analogía. Y lo que quiero remarcar es que esto va muy en serio y va muy rápido. Entonces, que no tarden en ponerse en serio con la IA, que pidan ayuda si necesitan ayuda, pero lo que peor pueden hacer es aplicar la conocida técnica del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza y de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque si se quedan con esa estrategia es perdedora y va a ser perdedora en muy poco tiempo, ¿no? Van a acabar completamente arrasados. Entonces, que no lo dejen, que lo aborden en su día a día, como dices tú, yo lo llamo también en el gimnasio, que lo tengan completamente, estén interactuando continuamente y que ya, pues para ciertas cuestiones un poco más complejas, que pidan ayuda, que van a ver un salto cualitativo y cuantitativo en la eficiencia de sus negocios y que les va a permitir, pues, estar dentro de su sector en un sitio puntero, ¿no? Donde por lo menos las primeras oleadas no se las van a llevar por delante. Entonces, es ahí donde deberían de estar preocupados para evitar que acaben pues completamente inundados, ¿no? Por este tsunami Ujú. que nos llega. Muy bien. Pues bueno, Ismael, de nuevo, darte las gracias a toda la audiencia, los que nos estáis viendo. Os dejaré en la descripción del podcast, os dejaré las redes de Ismael, su enlace a LinkedIn y a sus empresas para que podáis consultar y contactar con él si quisierais consultarle cualquier cosa. Ismael, de nuevo, mil gracias, muchos éxitos y mucha IA. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a la audiencia por la atención. Y nada, estaríamos horas hablando Sí, de todo este mundo que nos apasiona y nos obsesiona, porque al final lo que digo que es una mezcla de las dos cosas. así es. Y nada, esperamos a veros entretenido un rato. Venga, Ismael, muchas Buenas gracias. tardes, hasta luego. Hasta luego.